Bienvenidos a todas y todos. Yo soy la doctora Iskra Signore y esta es la clase de establecimiento de eje embrionario durante el desarrollo. Bien, ¿qué es lo que queremos entender durante esta clase? ¿Ya? Ustedes saben que en el desarrollo embrionario nosotros partimos con una célula única, ¿cierto? El cigoto. ¿Cierto? El cigoto sufre muchas divisiones y produce muchas células, ¿cierto? Y luego esas células se diferencian, cada una adquiere, ¿cierto?, una identidad de linaje, ¿ya? Y tiene finalmente un fenotipo, ¿cierto?, de que la hace distinta a las otras células y le permite además cumplir su función. Por ejemplo, una neurona es distinta a una célula de hueso o una célula del hígado, por ejemplo, de sangre, y así sucesivamente, ¿ya? Y esa es una de las cosas que pasan, ¿cierto?, que nos permite que desde una célula única, ¿ya?, el cigoto, obtengamos finalmente un individuo completo, ¿cierto? El producir muchas células y que esas células sean distintas entre sí. Pero eso no es lo único que pasa, ¿cierto? Porque con eso solamente no es posible, ¿ya?, hacer un animal completo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes toman un animal, ¿cierto? Separan todas sus células, tienen todas las células que componen ese animal y la ponen en filita una detrás de la otra, no tienen el animal, ¿cierto? Porque no es suficiente simplemente tener todas las células que se necesitan, ¿ya? También hay que tener esas células de una cierta, en una cierta configuración, con una cierta organización, ¿ya? Y un componente muy importante de esa organización es el espacio, ¿cierto? La organización en el espacio. Las identidades celulares se tienen que adquirir durante el desarrollo de una manera coherente, ¿ya?, al lugar que esa célula ocupa en el embrión, ¿cierto? Una célula de la parte más anterior de un embrión, ¿cierto?, tendrá una cierta identidad que va a ser distinta, ¿cierto?, a la célula que tiene la misma identidad celular, pero, por ejemplo, está en la parte más posterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, piensen, por ejemplo, no sé, en los huesos, ¿cierto? Un hueso de adelante, ¿cierto?, de la parte anterior, ¿ya?, será, por ejemplo, cráneo, ¿cierto? Una célula de hueso de la parte anterior será una célula que tiene que formar un cráneo. En cambio, en la parte posterior, ¿cierto?, unas células de hueso igual, es decir, con la misma identidad del linaje, tendrá que formar otra cosa. Por ejemplo, el hueso del coxis, ¿cierto? Son hueso igual, pero el lugar en el cual se encuentran en el embrión determina, ¿cierto?, una estructura distinta, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, hay un componente espacial muy importante que determina la organización finalmente de lo que va a ser el animal completo, ¿sí? Entonces, estas dos cosas, es decir, que las células adquieran una identidad de linaje, pero además que adquieran esa identidad de linaje, también, ¿ya?, tienen que adquirir una identidad posicional, es decir, que se relacionan con el espacio. Ya son dos procesos que no son lo mismo, aunque ambos ocurren, ¿cierto?, durante el desarrollo embrionario. Vamos a ver el proceso de diferenciación, es decir, de adquisición de linaje, en otra clase y en el seminario, y en esta, ¿cierto?, nos vamos a ocupar más del componente espacial, ¿sí? Entonces, antes de seguir con eso, ¿cierto?, le quiero mostrar en un pequeño video de qué es lo que estamos hablando en realidad, ¿cierto? Y le quiero mostrar eso con un animal de verdad, ¿ya? Y en este caso les muestro un embrión de pesebra, ¿ya?, elegido porque el pesebra tiene desarrollo externo y además es transparente, entonces es muy bueno para poder hacer este tipo de observaciones, ¿ya? Y aquí ustedes ven que tenemos un embrión, ¿ya?, y tenemos una sola célula que está de aquí arriba, que está apoyada sobre una gran cantidad de vitelo. En el vitelo hay muchas macromoléculas como lípidos, proteínas y sucesivamente que le permiten a la célula del embrión alimentarse y seguir viviendo, tener energía y todo esto, porque este animal todavía no come, por supuesto, ¿cierto? Y por lo tanto, de alguna parte tiene que sacar su energía para sus células y la saca del vitelo. Lo primero que va a pasar, ¿cierto?, cuando yo reproduzca el video, es que esta célula se va a dividir en dos, ¿cierto? Luego en cuatro va a empezar, ¿cierto?, el proceso del desarrollo embrionario. Ahí viene la primera división, 4, 8 células, ¿cierto?
se van achicando las células cada vez más, ahí a un cierto punto van a ser puntitos, que va a ser difícil distinguir, y aquí en la célula le pasan muchas cosas, migran, ya se mueven como ven ahí, forman estructuras transientes, como el anillo que pueden hacer en este momento, que en algún momento después desaparece, ¿cierto? Y ahora el embrión ya no es una copa o un grupo de células, sino que algo más alargados, que está aquí, ¿ya? Y se van a ustedes dar cuenta porque aquí va a surgir una estructura y aquí otra, esta es la cabeza y esta es la cola, este embrión ya tiene una cabeza y una cola, ¿cierto? Además tiene una espalda y un vientre y tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Ahí ya están, ¿verdad? Reconocibles los ejes del cuerpo de este embrión. Las células aquí siguen, ¿cierto? Diferenciándose, adquiriendo su identidad posicional, ya ambas cosas, ¿cierto? Y siguen haciendo muchas, hay movimientos, transformaciones, de todo eso vamos a hablar en otras clases. Ya, ahí las células pigmentadas son muy bonitas porque como tienen color se pueden observar mientras se mueven, el ojo se pigmentó, aquí al frente podemos observar cómo late el corazón, que tiene cámaras, si se fijan, late de manera alternada, ya, así que ahí está ya camerizado. Van a ver que aquí se va a abrir la cavidad oral de este pez, que todavía no tiene boca, ¿ya? Pero aquí se va a abrir, ahí la ven, ahí ya se abrió. Y finalmente, al cabo más o menos de 4 días para un pesebre, ¿cierto? Pasamos de tener una sola célula a tener un embrión completo, un pececito completo, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? De nuevo, las células aumentaron de número, ¿cierto? Cambiaron sus fenotipos, es decir, de identidad celular, y además hicieron eso de una manera coherente en el espacio, ¿ya? La mayor parte de los animales regulan el espacio, tienen un plan corporal, ya que espacialmente se basa en 3 ejes, ¿ya? Que son el eje antero-posterior, el dorso ventral y la izquierda-derecha. Dije la mayor parte de los animales porque no son todos, ¿ya? Son algunos, aquellos que tienen un cuerpo simétrico de manera bilateral, como nosotros, ¿ya? Son la mayoría, pero no son todos. Por ejemplo, piensa en una medusa, ¿cierto? La medusa es un animal que tiene simetría radial, ¿ya? Porque su simetría es más bien redonda, ¿sí? Esa, por ejemplo, es una excepción al plan corporal bilateral. Pero nosotros vamos a hablar justamente de este plan, ¿ya? Que, como les digo, se forma en base a 3 ejes, ¿ya? El eje antero-posterior, dorso ventral, izquierda-derecha, que les muestro aquí en una mosca, ¿ya? Y en un humano, ¿ya? El eje dorso ventral, el que cruza el cuerpo del animal desde la espalda hacia el vientre, ¿ya? El eje rostro caudal o cráneo caudal o antero posterior es el mismo eje, el que en el fondo va desde la cabeza a la cola, y luego el izquierda derecha, ¿ya? Aquí tengo que hacer una aclaración, ¿ya? Tenemos que ser muy rigurosos con el lenguaje, ven que no estamos ocupando cosas precisas en términos de referencia espaciales y tenemos esa necesidad. Ya no podemos decir arriba, abajo, ¿cierto? Y tampoco podemos decir adelante o atrás. Sobre todo en el caso de adelante y atrás hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Ya no hay que confundir el adelante y atrás, ¿cierto? Con el antero posterior. Porque si eso podría funcionar eventualmente en un animal como una mosca o un animal de 4 patas, ¿cierto? Que si ustedes se lo imaginan, por ejemplo, un caballo, ¿cierto? Ya el eje que va desde la cola hasta la cabeza es derecho y por lo tanto, ¿cierto? Une en el fondo la cola con la parte más rostral, que es como la nariz, ¿cierto? Y esa parte también, ¿cierto? La parte rostral coincide con la parte de adelante del animal, ¿ya? En ese caso. Pero, por ejemplo, para los humanos, ¿ya? Nuestra parte de adelante, si bien en la parte de la cabeza se corresponde con la parte rostral, en la parte del resto del cuerpo, ¿ya? Tiene que, lo adelante, ¿cierto? Está en la parte ventral, ya está para nuestro vientre. ¿Por qué pasa eso? ¿Cierto? ¿Por qué esta confusión? ¿Ya? Porque nosotros los humanos tenemos una posición erguida y la posición erguida lo que hace es cambiar el eje de la cabeza respecto al eje del cuerpo. ¿Ya? Entonces, como le muestra en este esquema, ¿ya? En los humanos, el eje rostrocaudal, que viene derecho desde la columna vertebral, en la cabeza se enchueca para poder salir desde el rostro. Entonces, ¿por qué le digo esto? Ya no para confundirlo, sino porque es muy importante comprender que aquí estamos hablando ya de un eje antero-posterior o rostro-caudal y no es lo mismo eso, ¿cierto?, que decir adelante y atrás, ¿ya? Entonces, hecha esa aclaración, porque
Yo sé que eso tiende a generar errores en los estudiantes. Podemos seguir adelante. Un consejo para que, si es que no se quieren confundir, siempre piensen en un animal de 4 patas o eventualmente, si tienen que pensar en un humano, piensen en un humano que mira hacia arriba, de tal manera, ¿cierto?, de realinear un poco el eje rostro-caudal con el eje de la cabeza, ¿ya? Eso para que no se confundan, ¿ya? Lo mejor de todo es ocupar el lenguaje de manera rigurosa. Estamos hablando de un eje antero-posterior, ¿ya? Que es lo mismo que rostro caudal o cráneo caudal, el que va desde la cabeza a la cola, ¿ya? Vamos a empezar con el primero, ¿ya? Que es el eje dorso-ventral, ¿ya? ¿Cómo se establece el eje dorso-ventral? Para eso, ¿ya?, vamos a hablar de un experimento muy famoso, probablemente el experimento más famoso de la biología del desarrollo, ¿ya?, que fue hecho por Hilde Mangold y Spemann, que era su tutor de doctorado, y lo que ellos hicieron fue trabajar con anfibios, ¿ya?, ranas y, este caso particular, salamandra, ¿ya? Y ellos estudiaban justamente ya el desarrollo, y lo que hicieron fue que trabajaron con 2 embriones de salamandra, un embrión pigmentado, ya el salamandra tenía células oscuras, negras, y otro embrión de salamandra blanco, ¿ya?, albinas. Entonces, ¿qué hicieron? Ya, durante el desarrollo de las salamandras y de los anfibios en general, hay una estructura, ¿ya?, que se puede notar morfológicamente porque un engrosamiento es esta estructura que está aquí, ¿ya?, que se llama labio dorsal del blastoporo, ¿ya? Y lo que ellos habían observado que en el fondo había una correspondencia, ¿cierto?, de dónde estaba el labio dorsal del blastoporo con la parte dorsal del embrión, ya, finalmente, pero no se sabía, ¿cierto?, si eso tenía alguna correlación o no, si tenía algún enlace causal o no, y eso es lo que se propusieron investigar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ya tomaron estos dos embriones de colores distintos. Ya al embrión que tenía las células negras le cortaron, ya, el labio dorsal del blastoporo y lo implantaron, ya, en el donador de células blancas, ya, que por supuesto, ¿cierto?, tenía un labio dorsal del blastoporo propio hecho de células blancas, ya. Y donde pusieron este segundo labio dorsal del blastoporo, lo pusieron en el lado opuesto, ¿ya?, del labio dorsal endógeno, ¿ya? Que lo que obtuvieron entonces, este embrión de aquí abajo, que en el fondo tiene un labio dorsal de blastoporo hecho de células blancas, el endógeno, el original del embrión receptor, y otro más, ¿cierto?, desde el otro lado, hecho de células negras, ¿ya? Dejaron que esto siguiera su desarrollo, y al final, ¿qué es lo que se obtiene de esto? Se obtiene lo que ven ahí abajo, ¿cierto? 2 salamandras, una más grande y una más chica, ¿ya?, pero normales, unidas por el vientre, ¿ya? Al analizar las etapas intermedias de del desarrollo de este experimento, ellos se dieron cuenta, ¿cierto?, que lo que ocurría es que en el lugar donde se había implantado el labio del blastoporo oscuro, ¿cierto?, se formaba esta segunda salamandra, y que en ese lugar estaba la espalda de la salamandra, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto?, lo que tenía que las zonas donde estaba este labio dorsal del blastoporo efectivamente se transformaban en la parte dorsal de la salamandra. Bien, ¿ya? Entonces, evidentemente ahí se probó, ¿cierto?, que el labio dorsal del blastoporo era capaz, ¿cierto?, de formar, ¿ya?, un eje secundario, es decir, un segundo embrión, ¿ya? Pero además de eso, ya les recuerdo, ¿por qué que usaron, cierto, células blancas y células negras? ¿Por qué hicieron eso? ¿Ya? Porque en el fondo, ¿cierto?, el diferente color de la célula les permitía decir, ¿ya?, de dónde venían esas células, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? En el fondo, ¿cierto?, la segunda salamandra que se formó, ¿ya?, si hubiese sido negra, ¿ya?, hubiese querido decir, ¿cierto?, que estaba formada de la célula, ¿ya?, del donador, ¿cierto? Mientras si era blanca, ¿cierto?, estaba formada por la célula del receptor. Y como ellos hicieron esta elección de colores, podían decir eso, ¿ya? De dónde terminaba la célula y de qué
y de qué origen era cada célula, ¿ya? Y el resultado de la salamandra unida es que ambas salamandras son blancas, están hechas de células blancas. Esto dice, ¿cierto?, que la salamandra que se forma, la salamandra inducida por este segundo labio dorsal del blastoporo, no está hecha de las células del labio dorsal que proliferaron, ¿cierto?, y formaron un embrión ahí, ¿cierto?, sino que, ¿cierto?, está formada de las células del receptor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el labio dorsal del blastoporo? No está él transformándose en un segundo embrión, sino que está organizando las células de su entorno para que ellas formen, ¿cierto?, un embrión con el lado dorsal ubicado ahí. ¿Ya? Y por eso, ya que lo que se dice es que el labio dorsal del blastoporo induce un segundo embrión, un segundo eje embrionario, ¿ya? Y por eso que esta estructura, la labio dorsal del blastoporo, se pasó a llamar un organizador, ¿ya?, organizador de Spemann u organizador dorsal, ¿ya? ¿Por qué organizador? Justamente porque su función es organizar a las células del entorno, ¿ya? El organizador dorsal existe, como les digo yo, en anfibio y se llama organizador de Spemann o labio dorsal del blastoporo, pero existe una estructura análoga, homóloga, en pesebra, en peces, en mamífero, en humano, en aves, ya tiene nombres distintos, pero funcionan de la misma manera. ¿Ya? Generalmente se llama disco o escudo, perdón, escudo embrionario en pesebra, y se llama nodo en mamífero y en ave, ¿ya? Pero la función es exactamente la misma, y tiene exactamente la misma capacidad, ¿cierto?, si es trasplantado, de inducir un segundo embrión, un segundo eje. Ok, entonces dije, ok, ahora sabemos, ¿cierto?, que en el lugar donde se forma el organizador dorsal, ¿cierto?, ahí se fija el extremo dorsal del eje dorsoventral, ¿ya? Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué hace efectivamente el organizador dorsal? Lo que hace el organizador dorsal es que produce señales químicas, ¿ya?, que se producen en esa célula y que difunden en el embrión, ¿ya? Entonces, evidentemente, como difunden con la distancia, ¿cierto?, mientras más cerca de la fuente, más concentradas estarán, y mientras más lejanas de la fuente, menos concentradas estarán, ¿cierto? Y entre medio habrán concentraciones intermedias y la concentración en el fondo es una función de la distancia, ¿sí? Bien. ¿Y qué moléculas son? ¿Ya? Hay varias, nosotros solamente vamos a hablar de dos. Una se llama noggin y la otra se llama cordin, ¿ya? Y estas moléculas son importantes porque lo que hacen es inhibir a una tercera molécula que se llama BMP, ¿ya? BMP es la sigla en inglés para factor morfogenético de hueso, ¿ya? Y es una molécula que está expresada, está presente en todo el embrión, ¿ya? Entonces imagínense qué es lo que está pasando, ¿cierto? Tienen que BMP está expresado en todos lados, ¿ya? Y de repente aparece esta estructura, ¿cierto?, el organizador que produce inhibidores, ¿ya?, de esa molécula. Entonces, en ese lugar, ¿cierto?, BMP, que está en todos lados, ya se va a encontrar con mucho inhibidor y por lo tanto, ¿cierto?, su actividad va a ser poquísima, ¿ya? Ahí no va a actuar BMP porque está inhibido, está altamente inhibido. En el otro lado, donde no llegan los inhibidores, ¿cierto? En cambio, BMP va a estar muy activo porque no está su concentración y no está inhibido. Entre medio, ¿cierto?, vamos a tener todas las concentraciones intermedias, ¿cierto? Mientras más cerca del organizador va a estar más inhibido BMP y mientras más lejos, menos inhibido, por lo tanto más activo, ¿ya? De esta manera, lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que hay una fuente, ¿ya?, que está en el organizador que produce, ¿cierto?, un área, ¿ya?, de alta inhibición de BMP. Ahí no hay BMP actuando, ¿ya? Y esto forma un gradiente hacia el otro lado. Entonces, en el fondo, el eje dorsoventral es un gradiente de actividad de BMP, ¿ya? Donde hay mucho BMP va a ser el lado ventral, mientras donde hay mucho inhibidor de BMP, ¿ya?, va a haber, el lado va a ser dorsal, ¿sí? Eso está en este esquema que ven aquí. Este es el lado dorsal, hay alta presencia de noggin y por lo tanto la actividad de BMP no existe, ¿ya? Y al otro lado, en ventral, no hay noggin y por lo tanto hay mucha actividad de BMP, ¿sí?
De esta manera, entonces, el embrión, ¿ya?, tiene en el fondo una organización, ¿ya?, una información posicional coherente, ¿cierto?, respecto de que las células van a estar expuestas a una actividad de BMP que depende, ¿ya?, en el eje dorsoventral, ¿cierto?, de qué tan lejos o tan cerca están del organizador dorsal. Y así se hace coherente, ¿cierto? Las que están más cerca tendrán menos actividad, las que están más lejos, menos actividad, ¿ya? Este concepto es importante porque es el mismo concepto que vamos a ocupar para hacer hablar de otras informaciones posicionales, ¿ya? Pero lo vamos a hablar con otras moléculas. Pero el concepto es exactamente el mismo, ¿ya? Un gradiente de concentración o un gradiente de actividad. Obviamente esto lo vamos a volver a ver en particular y con mucho detalle en los seminarios bibliográficos, ¿ya? Una cosa importante que también van a volver a ver, ¿cierto?, es que entonces las células que están en este camino con diferentes concentraciones de BMP, evidentemente que van a responder a esa concentración de BMP transformándose de acuerdo justamente a esa concentración. Lo van a volver a ver, pero un ejemplo muy importante de esto es lo que pasa con el ectodermo. El ectodermo es la capa más externa del embrión, ¿ya?, que tiene dos posibilidades en general, que es dar origen a piel o a tejido neural, ¿ya? Si ustedes piensan en nuestro plan corporal, ¿cierto?, en el eje dorsoventral, ¿ya?, nuestro sistema nervioso está por el lado dorsal, ¿cierto? Está más cerca de la espalda que del vientre, ¿ya? Y eso es porque, eso tiene sentido, ¿ya? Tiene sentido porque ese tejido, ¿ya?, es el ectodermo que se encontró en su desarrollo, ¿ya?, con estos factores dorsalizantes, ¿ya? Dicho de otra forma, el ectodermo, si está expuesto a mucho BMP, ¿ya?, va a ser ectodermo ventralizado, ¿ya?, y eso es piel, ¿ya? En cambio, el ectodermo que se va a encontrar en esta etapa del desarrollo con un ambiente dorsalizante, ¿ya?, se va a transformar en tejido neural, ¿ya? Lo van a volver a ver, pero esto es un ejemplo importante, ya, de cómo, ¿cierto?, la información posicional determina la diferenciación celular, ¿ya? El otro eje, anteroposterior, ¿ya? El eje anteroposterior se lo voy a mostrar en dos modelos animales, uno es la mosca y el otro son los vertebrados en general. Pero ¿por qué le voy a hablar de mosca? Porque este ejemplo, es decir, la definición del eje anteroposterior en Drosophila es probablemente el ejemplo más claro. Bueno, de aquí en el fondo aprendimos ya muchísimo, aprendimos prácticamente todo lo que sabemos, lo que supimos inicialmente de cómo establecer el eje anteroposterior. Ya en mosca, una cosa importante ya es que el huevo no es simétrico, no es igual en todos lados. Ya en el huevo mismo hay un extremo del huevo que tiene mucho de una proteína que se llama bicoide, y en el otro lado tiene mucho de una proteína que se llama nanos. ¿Ya? Estas proteínas también difunden, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa nuevamente? ¿Cierto? Que bicoide, mientras más cerca de este lado, las células van a tener más bicoide, y mientras más se alejan van a tener cada vez menos, ¿ya? Y del otro lado, ¿cierto?, va a pasar lo contrario con nanos, ¿cierto? Van a haber células las que están mucho más cerca de este extremo de acá, van a tener muchos nanos y poco bicoide, y lo del otro lado, ¿cierto?, lo contrario, ¿cierto? Y entre medio van a tener una combinatoria, ¿cierto?, de estas dos cosas. Estos dos factores determinan justamente dónde va a estar la parte anterior y la parte posterior de la mosca, ¿ya? Donde hay mucho bicoide va a estar la cabeza de la mosca, ¿ya? Y donde hay poco bicoide y mucho nano va a estar la parte posterior de la mosca. Y esto se ha hecho experimentos, ¿cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, un embrión mutante de bicoide, es decir, no tiene bicoide, ¿ya?, no tiene cabeza. Y es el ejemplo que muestran aquí. Si usted es un embrión de bicoide, un embrión mutante de bicoide que no tiene cabeza, le inyectan bicoide en un lado,
¿ya? En ese lado se va a formar cabeza, porque la presencia de bicoide es la que determina, ¿cierto?, que ese lugar se desarrolle finalmente como una cabeza, ¿ya? Si ustedes a ese mismo embrión, que no tiene bicoide en ninguna parte, que por lo tanto no va a formar cabeza, le inyectan bicoide, en vez que en un extremo se lo inyectan en el medio, ¿ya? ¿Qué es lo que creen que va a ocurrir? Que se forma un embrión con una cabeza en el medio, ¿ya? Y si es que, en cambio, ustedes toman un embrión esta vez normal, es decir, que tiene un lado con mucho bicoide que forma normalmente cabeza, y le inyectan bicoide al otro lado, van a tener un embrión que tiene dos cabezas, cada una en extremo opuesto, ¿ya? El funcionamiento de esto es el mismo que le comenté antes, ¿cierto? Hay una fuente localizada que produce una molécula señalizadora y esa difunde, y por lo tanto, de acuerdo a la distancia, las células se van a encontrar con una cantidad proporcional de esa molécula señalizadora, ¿ya? Y respondiendo a esa concentración, van a asumir, ¿cierto?, en su desarrollo identidades distintas, ¿sí? Esto obviamente yo se lo mostré aquí con 2 genes, ¿cierto? Pero son muchos más. Y esto obviamente ocurre en etapas sucesivas, ¿ya? Por ejemplo, en Drosophila primero están bicoide y nanos, ¿cierto? Después hay otros genes como Hunchback, que se producen así, otro Gap, que se producen así como en banda, ¿ya? Después hay otros que son de identidad de segmento, ¿ya? Otros de polaridad de segmento, ¿ya? Todo aquí están coloreados. Y finalmente, ¿ya?, hay también, ¿cierto?, después que ocurren todas estas expresiones sucesivas de diferentes genes que se van ubicando, ¿cierto?, en diferentes lugares, ya también se descubrió que existía una batería de genes que se llaman genes homeóticos o genes OX, ya que le dan efectivamente la identidad morfológica de segmento a cada una de las partes de la mosca, ¿ya? Y es lo que está dibujado aquí. ¿Ya? Existen fundamentalmente 2 grandes complejos de estos genes, o sea, 2 grandes grupos de genes OX para la mosca, uno que se llama antenapedia, que controla la parte, todos los segmentos de la parte anterior de la mosca, y el otro que se llama bitórax, que controla la parte posterior de la mosca, ¿ya? Y cada uno de estos genes, ¿ya?, cuando se expresa, le da una identidad, determina que en ese segmento se forme algo. El ejemplo más famoso de esto es la mosca, está justamente la antenapedia, ¿ya?, cuya fotografía les puse aquí, que lo que hace es expresar el gen antenapedia, que normalmente está expresado aquí atrás, ¿ya?, en T2, ¿ya?, porque ese gen lo que hace es producir, ¿ya?, en ese segmento en el cual se expresa patas, ¿ya? Pero si uno expresa en un mutante, ¿ya?, ese antenapedia en el primer segmento, el segmento de adelante, ¿ya?, esa mosca, en vez de tener antenas, ¿ya?, en el lugar de la antena tiene patas. Y por eso se llama antenapedia, ¿ya?, porque tiene patas en vez de antenas, ¿ya? Entonces la expresión de antenapedia en un segmento más adelante, ¿ya?, es suficiente para producir lo que normalmente produce atrás, ¿cierto?, adelante. ¿Ya? Estos son los ejemplos de los genes homeóticos. ¿Son importantes en la mosca? Sí, pero son importantes también porque son conservados. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase yo les dije que los mecanismos del desarrollo son muy conservados? Las moscas tienen genes OX, los mamíferos tienen genes OX, los ratones, por ejemplo, ahí lo ven, un embrión de ratón con los diferentes colores de su propio genes OX, y los humanos también tenemos genes OX, también expresado con el mismo patrón, ¿cierto?, de zonas en el eje anteroposterior. Ya, esto tiene mucho que ver también con la expresión de moléculas, ya que se expresan obviamente antes en nosotros, tal como yo le mostré, ¿cierto?, en la mosca, ¿cierto? Les dije que antes de llegar a los genes OX habían genes de polaridad de segmentos, ¿cierto?, genes maternos y así para atrás, ¿ya? Para los vertebrados también, antes de llegar a los genes OX, antes de eso hay obviamente un posicionamiento del eje anteroposterior que funciona usando el mismo concepto, ¿cierto?, de estas moléculas que difunden, pero en este caso las moléculas son señalizadoras
que pertenecen a una familia de genes que se llaman Wnt. ¿Ya? En vertebrado, el eje anteroposterior se establece, ¿ya?, mediante un gradiente de Wnt. ¿Ya? Wnt es una vía de señalización que es posteriorizante, por lo tanto se expresa muchísimo en la parte posterior, y sus inhibidores, en cambio, se expresan en la parte anterior, porque son producidos, ¿ya?, por estructuras anteriores variadas. En mamíferos la más importante es el endodermo visceral anterior, que se llama AVE, y está muy importante, así que vale la pena que aprendan ese nombre. ¿Ya? Y este AVE se ubica en la parte opuesta a donde se ubica el nodo, ¿ya? Y en ese lado producen, ¿ya?, inhibidores de Wnt. Y por lo tanto, en el fondo, lo que tenemos que el eje anteroposterior es un eje que se basa sobre el nivel de actividad de Wnt. Donde hay mucha actividad de Wnt, que es posteriorizante, vamos a tener la parte posterior del embrión, y al otro lado, donde en cambio hay muchos inhibidores de Wnt, ahí se van a formar las partes anteriores, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta el minuto, ¿cierto?, es que el eje anteroposterior y dorsoventral del embrión se forman, ¿cierto?, se posicionan por la acción de dos gradientes perpendiculares, uno entre ellos, uno de Wnt y el otro de BMP. ¿Ya? El de Wnt, ¿cierto?, aquí lo que hace es determinar el eje anteroposterior, y el de BMP, ¿ya?, el eje dorsoventral. ¿Ya? Nos falta un eje, el eje izquierda-derecha, ¿ya? Y el eje izquierda-derecha es muy importante también se establece temprano en el desarrollo, y tiene que ver con la expresión asimétrica de una molécula, de una vía de señalización, una tercera vía que se llama nodal. ¿Ya? La vía de nodal se expresa asimétricamente alrededor del organizador. ¿Ya? Como ven, el organizador es un lugar que morfológicamente es muy importante, hace muchísimas cosas. ¿Ya? Van a ver que también la gastrulación empieza por ahí. ¿Ya? Entonces, pero ahí en el eje izquierda, en el establecimiento del eje izquierda-derecha, en el nodo, ya empieza la expresión asimétrica de nodal solamente a la izquierda. ¿Ya? Y ese lado, ¿cierto?, después esta expresión se propaga por el lado izquierdo del embrión, pasa al mesodermo lateral y después al cerebro, ¿ya? Y todo ese lado, es decir, el lado que expresa nodal, que es uno solo, porque el otro lado no hay, ¿cierto? Ese lado se desarrolla como el lado izquierdo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Toma las características típicas de lo que comúnmente nosotros conocemos como el lado izquierdo. Ustedes saben que nuestros órganos no están posicionados de manera simétrica, los órganos internos, por más que parecemos simétricos por fuera, pero por ejemplo, lo ven ahí, ¿cierto? El hígado, ¿cierto?, está a la derecha, mientras que el estómago está a la izquierda, ¿cierto? El corazón está orientado con la punta hacia la izquierda, los pulmones no son iguales, ya tienen número de lóbulos distinto, el derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo tiene solo 2, ¿ya? Por lo tanto, toda la característica izquierda, ¿cierto?, ya, es la que se desarrolla en el lado en que se expresó nodal. Entonces aquí nuevamente, ¿cierto?, tenemos una molécula que se expresa a un lado y ubica un eje corporal. Para terminar, ¿cierto?, entonces este concepto, ¿ya?, de estas moléculas señalizadoras que difunden y que son capaces, ¿cierto?, de controlar la especificación de las células de acuerdo a su concentración, ¿ya? Estas moléculas se llaman morfógenos, ¿ya? Entonces, importantísimo concepto, los morfógenos, ¿cierto?, como construyen gradientes porque se producen en un lado localizado, ¿cierto?, y después difunden, ¿ya? Lo que construyen allí es una secuencia, ¿ya?, coherente, que expone a las diferentes células a diferentes concentraciones, coherentes entre sí, porque todo depende de la distancia de la fuente, ¿cierto? Y eso es la manera en la cual las células adquieren información posicional. Es decir, de esa manera, ¿cierto?, ellas no saben dónde están estrictamente, ¿cierto?, pero se comportan, ¿ya?, de acuerdo a una concentración, ¿ya?, que es tal en el lugar en que ellas son, porque depende de la distancia a la fuente, ¿sí? Este concepto lo vamos a volver a ver, como les digo, en los seminarios bibliográficos,
Y como ustedes pudieron ver, es el mecanismo principal por el cual se forman ya los ejes corporales en los animales. Nos vemos entonces en las próximas clases.